El himno venezolano, tantas veces manipulado por el poder, suena en las últimas horas cada vez más fuerte que nunca en las gargantas del bravo pueblo venezolano frente al vil egoísmo que otra vez triunfaba. Los dirigentes de la oposición y los ciudadanos reclaman el histórico triunfo en las urnas del diplomático Edmundo González Urrutia frente al fraude masivo impuesto a la fuerza por el chavismo. Los datos lo dejan muy claro, con un 73,25% de las actas escaneadas, digitalizadas y contabilizadas por muchos testigos de la oposición, y es que el candidato demócrata ha derrotado a Nicolás Maduro. Todo esto sin necesidad de terminar el recuento. La tendencia era irreversible y la sentencia definitiva en Venezuela, gracias a que el opositor recogía 6,2 millones de votos frente a los 2,2 millones de apoyos para el hijo de Chávez. 4 millones de votos y sin acabar el recuento que dispararía la diferencia por encima de los 5 millones. El resto de las actas fueron secuestradas a la fuerza por funcionarios chavistas o militares que contaron además con el despliegue violento de los colectivos paramilitares de esta revolución, la comparecencia de Machado y del presidente electo González Urrutia, que provocó de nuevo un vendaval de cacerolas y festejos en distintas zonas de Caracas, especial en los barrios más populares. Voto, protestando, cansados de esta crisis y esta miseria que tenemos. Y es que horas antes de que la maquinaria fraudulenta transformase de forma burda esos millones de votos en una victoria imposible de Nicolás Maduro, más de 7 puntos por encima, 51,20% para Maduro, que equivalen a 5,1 millones de votos frente al 44,02% para Edmundo, con unos 4,4 millones de votos. Muchos decían que se está intentando imponer en Venezuela un golpe de estado de carácter fascista y contrarrevolucionario. De hecho, las mayores colas en Caracas se habían registrado en los barrios más populares de la capital. Las evidencias eran abrumadoras. En todos los centros monitoreados, chavistas hasta 2021, ganaba abrumadoramente Edmundo, no solo según las exit poll, también según las actas. Y es que nos preguntamos si sería extrapolable esta conclusión para el resto de los centros, y es que parece que sin duda que sí. Había muchos presidentes de poder y estrategia en Venezuela que decían que eso era totalmente imposible, que publicasen los resultados mesa por mesa e iban a ver que la evidencia era muy clara. Son esas mismas evidencias las que exige la comunidad internacional al chavismo, incluso sus aliados Colombia y Brasil, con la excepción del bloque autoritario como Rusia, Cuba, China, Nicaragua e Irán, que aplaudían el golpe electoral de Maduro. El propio Maduro tampoco supo explicar el supuesto hackeo contra el CNE, algo así como un ataque masivo como nunca antes al sistema de transmisión, y el ataque parece que continúa. Las explicaciones del fiscal llamado Saab tampoco convencieron a nadie, y de hecho las exigencias se mantuvieron tanto en la comunidad internacional como en distintos organismos, y es que el Centro Carter, que es el único observador independiente en los comicios de ese domingo frente al numeroso club de amigos de la revolución, reclamaban la publicación de las actas transmitidas al CNE, decían que era indispensable para que su evaluación sería fundamental para el pueblo venezolano. Otro secretario general de Naciones Unidas tiró de manual diplomático para exigir ese desglose de los resultados por colegios electorales. Algo imposible para el chavismo sin dejarse en evidencia, más allá del ataque informático procedente de Macedonia del Norte. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Pero la cosa va más allá, y es que la Casa Blanca en los Estados Unidos pide la inmediata publicación de todas las actas de las elecciones en Venezuela antes de estudiar nuevas medidas. Y es que funcionarios de la administración de Biden creen que el resultado avanzado por el gobierno no refleja la voluntad de cambio manifestada por la mayoría de la población. Y es que vemos ahora que incluso la administración de Joe Biden ha mostrado este lunes su onda de preocupación porque los resultados de estas elecciones de este domingo en Venezuela no reflejan la voluntad de cambio que se manifestaba por la mayoría de los ciudadanos antes de los comicios. Todo esto según sendas comunicaciones con la prensa de altos funcionarios en Washington.
Ha habido varias llamadas con periodistas, como por ejemplo John Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que decía que francamente les preocupaba que el resultado, tal y como se había anunciado, no reflejase la voluntad del pueblo venezolano, que era absolutamente fundamental que cada voto se contase de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartiesen inmediatamente la información con la oposición y que los observadores independientes publicasen sin demora el recuento complejo y detallado de los votos. Hubo otra conferencia telefónica con periodistas. Dos altos funcionarios de la administración insistían en la necesidad de que se publicasen, como os decía, inmediatamente las actas de todos los colegios, porque el régimen chavista no es creíble. Los dos han declinado detallar hipotéticas medidas de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro en caso de fraude, remitiendo continuamente el debido consenso con la comunidad internacional. Hay que decir que ya hay noticias de que han aumentado a 20 fallecidos los civiles durante las protestas contra el fraude en Venezuela. Bueno, más bien asesinad. Dos de los asesinad eran menores de edad. Y evidentemente muchos expertos, directores de ONGs decían que les preocupaba muchísimo lo que sería el uso de armas de fuego en estas manifestaciones que está habiendo. Y es que Venezuela ahora mismo es un jarrón de porcelana que se está rompiendo cada vez más. Como os digo, hay al menos 13 civiles que han fallecido en estas protestas en contra de la reelección del dictador Nicolás Maduro, que estallaba en Caracas y luego en otras ciudades de Venezuela. Hay 11 personas ya, 5 de ellas asesinadas en Caracas, 2 en el estado de Zulia, 2 en Yaracuy y otras más que se están recontando ya en las últimas horas. Por otra parte, el Foro Penal indicaba que hasta las 3 de la hora local de este martes, ayer, computaban hasta 177 detenciones, la mayoría en Caracas, con 38, seguido del estado de Barinas al oeste con 27. Se está viendo en muchísimos medios de comunicación, muchos también en YouTube, que las fuerzas de seguridad están disparando gases lacrimógenos, balas de goma. Todo esto el lunes, martes, después de esas elecciones, contra algunos manifestantes que afirmaban que estas elecciones habían sido robadas e inundaban las calles con cánticos de libertad, libertad, y este gobierno va a caer. Un alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamado Volker Turk denunciaba hoy el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad de Venezuela y de individuos que apoyan el régimen de Nicolás Maduro. Varios manifestantes que habían sido heridos con armas de fuego, con un fallecimiento confirmado el 29 de julio, aunque parece que hay más denuncias que están pendientes de verificación. Incluso ha habido un comunicado circulado en Ginebra, en Suiza, por todo esto que está pasando en Venezuela. Y es que tras pedir que se sancione a los autores de tales hechos, el alto comisionado urgió a las autoridades venezolanas a respetar el derecho de los venezolanos a reunirse, a protestar de manera pacífica y a expresar sus puntos de vista libremente y sin miedo. En cuanto a los Estados Unidos, parece que habría prometido levantar sanciones a la industria petrolera venezolana si se celebraba una votación presidencial limpia, pero los funcionarios que informaron el viernes aseguraban que la administración de Biden, ya de salida, contemplaba varias opciones que no habían detallado si Nicolás Maduro, el dictador, se resistía a abandonar el poder o el proceso de transición en caso de victoria de la oposición y descarrilase. Porque es obvio que del manejo que Maduro haga de los resultados electorales dependían los distintos escenarios que Washington preveía. Estados Unidos la había acusado de narcotráfico y ofrecido $15 millones por información que condujese a su detención. El Tribunal Penal Internacional investiga incluso por crímenes contra la humanidad y ambas cosas lo hacen vulnerable a ser procesado si abandona el cargo. Es por eso que dicen que entonces habría ocurrido ese fraude, con más de hasta 5 millones de posibles votos a favor de Edmundo. Y es que la eventualidad de que Nicolás Maduro se resista a dejar el cargo, sea cual fuera el resultado en las urnas, plantea muchas incógnitas a una administración presidencial, y es que en tiempo de descuento la inauguración en Caracas sería prácticamente simultánea al relevo en la Casa Blanca. Lo cierto es que las elecciones de este domingo no se habían celebrado sin la intervención de los Estados Unidos, y es que en conversaciones directas con funcionarios chavistas en Qatar decían que la estrategia de la administración de Biden, que muchos habían criticado por considerarla demasiado indulgente, ayudaba a sentar las bases para las elecciones de este domingo y dinamizaba a la oposición tras el intento infructuoso de Juan
Guaidó. Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde el año 2019, cuando el republicano Donald Trump ocupaba la Casa Blanca, y que dicen que posiblemente en unos meses lo volvamos a ver. Pero todo esto fue cuando lo representaba una anomalía para el candidato opositor Edmundo González. El número de años que Venezuela lleva sin oficina diplomática en Washington es algo que tenían que abordar diplomáticamente. Y es que la incertidumbre es total en Venezuela tras una noche de gran tensión electoral. De ese domingo, las elecciones presidenciales dejaban al país sumido en la confusión y en la total desconfianza, en medio de un ambiente de euforia inicial que parecía esa proclamación de Nicolás Maduro como vencedor, generaba fuertes polémicas, y es que prácticamente nadie se lo creía en todo el mundo. El presidente venezolano se autoproclamaba ganador mientras bailaba ante sus seguidores y declaraba que no pudieron con las amenazas y no podrían jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Sin embargo, la oposición denunciaba fraude de manera contundente. Edmundo González, el candidato opositor, afirmaba que se habían violado todas las normas de manera que aún no se habían hecho públicas todas las actas. Y luego hubo una imagen que desataba la polémica, una imagen que circulaba en las redes sociales que mostraba supuestamente el recuento de votos con Edmundo González como ganador. La oposición denunciaba que no se les había permitido ser testigos del proceso, lo que había exacerbado la desconfianza y provocado todos esos enfrentamientos que estamos comentando entre chavistas y opositores en todas las partes del país. Es que en un momento de descuido hay una foto tomada por un trabajador chavista en el centro de cómputos de Venezuela que parece mostrar pantallas donde González aparece como vencedor, lo que contradice los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Yo quería a Venezuela libre, esta era la última esperanza. En redes sociales circulaba esta imagen. Supuestamente es del recuento y en todas las pantallas ganaría Edmundo González. La oposición denuncia que no les han permitido ser testigos. Otro más, el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresaba su preocupación por los resultados, calificándolos de difíciles de creer, en contraste con otros países que la verdad es que resulta bastante llamativo, como lo son China, Irán, Cuba o Rusia, que felicitaban a Maduro por esta victoria, aunque Estados Unidos manifestaba serias preocupaciones sobre la legitimidad de esos resultados y pedía que fuesen de manera justa y transparente. No es de tanta relevancia, pero también se ha hecho bastante viral un cruce entre Elon Musk y el dictador venezolano Nicolás Maduro. Todo esto en Twitter, pues ahí lo colocaba el dueño de esta red social, que defendía a la oposición y sumaba al jefe del régimen chavista a la lista de líderes a los que había confrontado. El magnate que tuiteaba en español incluso, o sea, el multimillonario tecnológico Elon Musk añadía al jefe del régimen venezolano. Evidentemente, Elon Musk acusó al dictador de fraude electoral importante. Decía qué vergüenza para el dictador Maduro. Todo esto lo expresaba Musk el lunes en su plataforma en redes sociales. Maduro, por su parte, no tardaba en responder calificando a Elon Musk como el archienemigo de la paz de Venezuela. Este señor también retuiteaba un comentario en X de su amigo, el presidente argentino Javier Milei, diciendo Elon Musk que los números anunciaban una aplastante oposición a la victoria y el mundo estaba esperando que el gobierno reconociese la derrota después de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Esto es lo que afirmaba Milei por parte, evidentemente, de Elon Musk, que también retuiteaba lo mismo. El dictador Nicolás Maduro decía: contrólate, Elon Musk, que estás desesperado. Esto advertía el dictador venezolano, diciendo: quien se mete conmigo se seca. Posteriormente, el magnate escribió en español diciendo que el burro sabe más que Maduro, un comentario totalmente surrealista, y luego decía que era un insulto para el mundo animal comparar al pobre burro con Maduro, tuiteando en español Elon Musk, un tuit que evidentemente tiene millones y millones de republicaciones y que lo han visto todas esas personas. Pues la verdad es que este no es el primer enfrentamiento de Elon Musk con algunos gobiernos extranjeros. De hecho, a principios de este año, el autoproclamado absolutista de la libertad de expresión se enfrentaba a un juez de la Corte Suprema de Brasil sobre la libertad de expresión. Y hay una cosa que llaman redes sociales que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk,
que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata, con tu satélite. Pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura, antisociedad. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. ¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, que llamábamos antes, con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk, estás desesperado, te fuiste de boca, Elon Musk, contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk, quien se mete conmigo se seca, quien se mete con Venezuela se seca, Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Di dónde. Pero a Venezuela se respeta. No aceptamos intervencionismo de nadie. Es que hay que decir que todo el mundo sabe que Nicolás Maduro ha dejado a Venezuela sumida en la pobreza, en una inflación de más del 340%, y es que el legado económico de Nicolás Maduro es totalmente surreal. Es de una pobreza total, y es que Venezuela ha acumulado una deuda pública equivalente al 67% del PIB y ha recortado un 74% de la producción de petróleo, que sería su principal fuente de ingresos. Entre el año 2012 y 2020 la economía venezolana se contrajo un 71%, mientras que la inflación superó el 130.000%. Y es que el monto del salario mínimo que reciben millones de venezolanos y que se mantiene inamovible desde marzo del año 2022 es de 130 bolívares al mes, unos 3,55 dólares, mientras el ingreso promedio en el sector privado parece que mejoró en años recientes, es de unos 110 dólares mensuales. La economía venezolana, después de casi 3 lustros de bonanza, cayó en picada en los últimos 12, y aunque en los últimos 2 años mostraba algunos signos de recuperación, los desafíos en ese ámbito pues no son pocos para el próximo gobierno, que creíamos que iba a ser Edmundo, pero otra vez vuelve Maduro, esta vez evidentemente y con un claro fraude. La pobreza multidimensional registrada por la INCOBI, vinculada no solo a los ingresos, sino a condiciones como vivienda, servicios públicos, protección social, el trabajo y educación, fue del 51,9% hace un año, casi 15 puntos menos que la registrada en el año 2021, aunque todavía 12 puntos por encima de la registrada en el año 2014. Hay que decir que el gobierno venezolano ha experimentado una marcada merma de sus ingresos por la caída de la producción petrolera, acercándose a sus niveles más bajos en décadas. Esto ocurría como resultado de esa mala gestión de la corrupción y las sanciones que había impuesto los Estados Unidos. La dependencia de petróleo había sido tradicionalmente alta en Venezuela, puesto que generaba el 96% de los ingresos que recibía el país en exportaciones. Posteriormente, las sanciones estadounidenses impuestas para forzar al presidente Maduro a separarse del poder, luego de esa reelección en 2018 en unos comicios considerados como fraudulentos, terminaron por postrar la economía venezolana. Y aún por encima, en el año 2024 vuelve a pasar lo mismo. A partir del año 2022, la economía dio un respiro, manifestaba algunas tasas positivas de crecimiento en las que confluyeron varios factores. El gobierno fue más pragmático en su relación con el sector privado, permitió una dolarización informal y abrió las fronteras para ayudar
al abastecimiento, pero aún así todo esto tocó fondo ya por el año 2021. Pero tenemos también otro tema, y es que sería la deuda externa, que también seguirá siendo un dolor de cabeza para Venezuela. Incluso si llega al poder otro gobernante distinto a Maduro, como lo sería en este caso, que es la persona que iba a ser Edmundo, el candidato republicano, Venezuela empezó a incurrir en impagos de todos sus compromisos internacionales desde el año 2017. Organizaciones no gubernamentales y economistas independientes estiman que la deuda externa de Venezuela oscila entre los 140.000 y 154.000 millones de dólares. Y es que su reestructuración dependerá en buena medida de la elección de un gobernante en unos comicios reconocidos por la comunidad internacional, pero que será muy complicado. De hecho, en el año 2015 el gobierno dejó de publicar cifras oficiales por largos periodos, y cuando las publica, estas son totalmente incompletas, y algunos dicen que incluso serían también fraude algunas cifras que suelen colocar. La verdad es que los datos son terribles para Venezuela, lo que está pasando en el país hermano, en este caso, es un panorama totalmente desolador desde hace ya mucho tiempo, y ahora con este escándalo y estas pruebas de que ha habido, podemos decir que este fraude electoral por parte del dictador Nicolás Maduro. Veremos qué pasa con todo esto. Seguiremos muy atentos a todas las nuevas noticias acerca de este tema. La Casa Blanca pues ya ha dado su comunicado, ha colocado que deben colocar lo que sería todas esas actas de estas elecciones en Venezuela de este domingo, y que van a estar muy atentos. Realmente, evidentemente, en la Casa Blanca saben perfectamente lo que ha pasado. Han dado un aviso, un pequeño comunicado desde New York, pero aún así esto es claro, ¿no? Es claro. Han dado un claro aviso desde Washington, pero realmente es claro, ¿no? Lo que ha pasado aquí, creo que no hay muchas dudas, evidentemente, y esto es algo más, un varapalo más para Venezuela, que ya estaba inmersa y desde hace mucho tiempo, y de hecho había muchos analistas que llegaban a plantear que Nicolás Maduro iba a perder por muchísimos millones de votos, como pasó en realidad, como demuestran las encuestas, que habría perdido por más de 5 millones de votos, que es una auténtica barbaridad para decir que había ganado por alrededor de 500.000 de votos o algo así. Bueno, realmente algo que había pasado ya en el año 2011, si no me equivoco, cuando el señor, fue... El tuit decía: el pueblo venezolano ha elegido a Nicolás Maduro como presidente. Comunidad internacional y observadores internacionales deben garantizar respeto a resultados por todas las partes dentro y fuera del país. La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde. Me parece este tuit de lo más lamentable y surrealista que he leído de todo, incluso por alguien desde España. O sea, que alguien coloque esto desde España ya sí que me parece tremendo, la verdad, tremendo. Veremos a ver qué pasa aquí. Evidentemente no estoy hablando de la política española, ni mucho menos, sino que estamos hablando de lo que ha pasado en Venezuela. Por eso os digo que este tuit a mí me ha dejado alucinante. O sea, he flipado, la verdad. Pero bueno, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos, y seguiremos comentando más cosas de este tema que parece que se alarga bastante. A ver qué pasa. No, en el año 2013 hasta la actualidad, que es cuando está Nicolás Maduro, ¿no? Lleva ya tantos y tantos años este señor en el cargo que pensaba que había sido ya en el año 2011, ¿no? Y desde allí, pues evidentemente ha habido una hiperinflación en Venezuela. Las políticas económicas han sido terribles, y es que nadie, yo creo que lo ha hecho peor que el dictador Nicolás Maduro en un país como él lo ha hecho. Así que bueno, estaremos esperando qué es lo que pasa. Me ha llamado muchísimo la atención también un tuit que he visto en las últimas horas. Me parece que era de Irene Montero. No os lo tengo ahora mismo por aquí. Os lo voy a buscar mientras estoy grabando justo el vídeo. Lo había visto hace un poco, pero me pareció surrealista, la verdad. O sea, Irene Montero decía que las cosas claras y que realmente lo apoyaba. O sea, Irene Montero apoyaba a Nicolás Maduro. Decía que la derecha solo va con la democracia cuando gana.
O sea, me parece surrealista, la verdad. El comunicado, el tuit que había colocado Irene Montero, me parece que se le ha ido la olla completamente. Veremos a ver qué pasa aquí. Evidentemente no estoy hablando de la política española, ni mucho menos, sino que estamos hablando de lo que ha pasado en Venezuela. Por eso os digo que este tuit a mí me ha dejado alucinante. O sea, he flipado, la verdad. Pero bueno, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos y seguiremos comentando más cosas de este tema que parece que se alarga bastante. A ver qué pasa con el dictador Nicolás Maduro y este fraude que ha surgido este domingo en estas elecciones en el país venezolano. Muchísimas gracias y nos vemos en nuevos vídeos.